Capítulo 57. Caso cerrado. Fue un día frío ese día, lleno de nubes oscuras y viento fuerte. Este esclavo distribuía caramelos de la fortuna a las distintas concubinas imperiales. Cuando salí del palacio Kaiwei, me encontré con la concubina imperial Muniang Niang que partía, así que me retiré a la esquina de la pared. Fue entonces cuando escuché a alguien en medio de una reprimenda a otro. Eché un vistazo y vi al eunuco a cargo del palacio Kaiwei discutiendo con la tía Fulin dentro. ¿Por qué guardó silencio sobre este asunto durante el primer juicio? En el pasillo reinaba el silencio, excepto por el sonido de escribir notas. Se habían encendido algunas lámparas. Konyu, que había estado investigando durante varias noches seguidas, ya había bebido más de una taza de té fuerte. Justo en este momento, sus dos manos estaban juntas ante él mientras le preguntaba a Jinsu, quien estaba arrodillado en el pasillo. La boca de Jinsu se abrió y se cerró. Para responder a su excelencia, este esclavo pensó que esto era un asunto trivial. Y debido al fuerte viento ese día, realmente no escuché de qué estaban discutiendo. Así que temí dar una respuesta incorrecta. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué de repente confesaste? Fu Lingye cuestionó. Jinsu se retorció las esquinas de la ropa, tragó saliva con pánico y temor. Le tomó un poco de esfuerzo antes de responder en voz baja. Estaba muerto de miedo por las palizas del abuelo guardia de la prisión. Desde que me arrojaron a la prisión, he estado escuchando el sonido de los azotes todas las noches. El padrino de este esclavo fue golpeado hasta la muerte hasta que confesó todo sin importar la importancia. Este esclavo tiene mucho miedo ahora. Estás en el solemne lugar del interrogatorio. ¿Cómo te atreves a divagar una y otra vez? Fu Lingye reprendió con voz severa. Jinsu estaba tan asustado por el que tembló y tartamudeó mientras se arrodillaba en el suelo. Este esclavo no tenía idea de que iba a cometer un acto tan despreciable. Es fácil para uno ser golpeado para que confiese bajo una fuerte tortura. No se puede confiar en las palabras de esta persona. Fu Lingye le dijo a Konyu. ¿Cómo se puede presentar una confesión así ante el emperador? Las discusiones detalladas del tercer ensayo están todas registradas por escrito. Sea cierto o no, Su Majestad naturalmente tomará las decisiones por sí mismo. Konyu dijo. Una vez que la declaración ha sido transcrita y copiada, el anciano de la secretaría también requerirá una copia al final. Fu Lingye nunca había esperado un Chen Yaojin 1 para salir de la nada cuando el caso ya había progresado a esta etapa. Podía pisotear a Segundo Xiao porque estaba seguro de que no podría tomar represalias esta vez. Si Yuan Liu, cuyo nombre no podía estar limpio, significaba que él, Segundo Xiao, tampoco tendría un nombre limpio. ¿Quién sabía que el palacio Kaiwei también sería arrastrado? Esto fue genial, todos estaban contaminados. ¿Podrían incluso seguir investigando este caso en profundidad? Fu Lingye pudo decir de inmediato que este Jinsu no era un hombre simple. Esperó hasta la tercera prueba antes de estar dispuesto a expresarlo. Lo más probable es que alguien lo hubiera plantado aquí para esperar. Fu Lingye estaba ardiendo de ansiedad. Era diferente de Wei Wuxin, que tenía al clan Wei detrás de él, mientras que el clan Wei tenía vínculos con los otros clanes. Incluso si Wei Wuxin no pudiera explicarse, solo terminaría con un castigo basado en el resultado de la investigación. Pero ¿y él? No tenía ningún clan influyente al que apoyarse. Al ver que su expresión sufría varios cambios, Konyu dijo, después de todo, el palacio Kaiwei es el harén imperial. No es apropiado que nosotros, los ministros externos, investiguemos, por lo que aún tenemos que discutir este asunto ante el emperador. Su excelencia Fu, regrese y descanse un poco. Nos volveremos a encontrar ante el emperador. Fu Lingye se puso de pie. A pesar de que estaba ansioso, todavía podía esbozar una sonrisa en su rostro mientras ahuecaba sus manos en respeto a Konyu y se retiraba a toda prisa. En este momento, el cielo todavía estaba oscuro y terriblemente frío. Fu Lingye instó al caballerizo. El carruaje tirado por caballos aplastó ruidosamente la nieve mientras corría hacia el pabellón Aua. Se levantó el dobladillo de su bata, bajó y se apresuró a subir las escaleras. On Seong-swan, que estaba versado en melodías de ópera, estaba discutiendo su nuevo trabajo con Sensei Chuan. Sensei Chuan estaba cansado de la túnica de los guardias imperiales, por lo que llevaba una prenda de mangas anchas mientras se apoyaba en la silla y escuchaba, mientras abría y cerraba el abanico plegable en su mano. Fu Lingye no esperaba la presencia de Sensei Chuan cuando irrumpió.
Sensei Chuan cerró su abanico suavemente y se hizo de la vista gorda ante la triste vista de Fu Lingye. Sin levantarse para saludarlo, simplemente dijo con una sonrisa: Su Excelencia el censor ha llegado un poco tarde. Te has perdido el maravilloso momento. Onseong Xuan estaba un poco disgustado. Le devolvió el saludo al procurador que se había acercado y le hizo cerrar la puerta. Él tampoco se levantó y simplemente dejó que Fu Lingye tomara asiento solo y dijo: Lingye, ¿por qué has venido aquí? Debería haber enviado a alguien con anticipación para dar aviso. Está a solo unos pasos. ¿Tuviste que apresurarte así y deshonrarte así? Fu Lingye no solo era mayor que Onseong Xuan, su calificación también era más alta que la de Onseong Xuan. Sin embargo, ahora Onseong Xuan lo reprendía como a un joven. Esto lo hizo infeliz y odiaba la forma en que estaba actuando tan alto y poderoso. Es extremadamente urgente. Fue como si Fu Lingye no hubiera escuchado la reprimenda. Sonrió mientras se levantaba la bata para sentarse. Dijo: corrí aquí tan pronto como salí del Ministerio de Justicia. Entonces dime si es urgente o no. Solo entonces Onseong Xuan preguntó: ¿qué pasa? Fu Lingye miró a Sensei Chuan. Sensei Chuan levantó su abanico y dijo: soy yo quien ha sido grosero. Con eso, estuvo a punto de levantarse. Onseong Xuan dijo apresuradamente: Lanzhou, ¿qué estás haciendo? Siéntate. Estamos en el mismo barco, resistiendo contra viento y marea. ¿Qué hay que no puedas escuchar? Lingye, adelante, dímelo. ¿No reconoces a este Sen Lanzhou? Es el gran maestro de nuestro clan Shi. Fu Lingye inicialmente solo vio a Sensei Chuan como un lacayo que trabajaba para el clan 11 en un intento por sobrevivir. ¿Quién sabía que Onseong Xuan lo valoraría tanto? Pero esta noche, Fu Lingye había llegado en el momento equivocado. Si hubiera sido un poco antes o un poco más tarde, Onseong Xuan no habría hablado tan bien de Sensei Chuan. Pero acababan de finalizar el plan de seguimiento para reprimir al clan Ya, cerrando el lazo alrededor del cuello de este último. Onseong Xuan estaba pensando en mostrarle a Sensei Chuan el debido respeto. Ahora que lo había elevado, ya no podría llamarlo su amigo como deseaba en el futuro. Sensei Chuan sonrió y miró a Fu Lingye. Sabiendo lo que se esperaba de él, Fu Lingye inmediatamente dijo con tacto: Su Excelencia el juez, por favor, tome asiento. Onseong Xuan movió las piernas para pisar la piel del tigre y dijo: continúa. ¿Cuál es la urgencia? Fu Lingye dijo: estuve como jurado antes en el Ministerio de Justicia y escuché la noticia de que Fu Ling, que había instigado a Yi Zhen a llevar a cabo el asesinato, estaba involucrado con el Palacio Kai Wei. Segundo joven maestro, el que vive en el Palacio Kai Wei en la concubina imperial de Munian Nian. Este asunto será presentado al emperador mañana por la mañana. Cuando llegue el momento, no será cuestión de investigar solo a Segundo Xiao. Onseong Xuan puso su mano sobre su pierna para apoyarse. Después de un momento de silencio, le dijo a Sensei Chuan: no lo sabes, me olvidé de mencionarlo antes, pero nuestro hombre está conectado con Mu-Ru. Lo más probable es que Onseong Xuan no se olvidó de mencionarlo, solo no quiso mencionarlo. Todo este tiempo, había estado en guardia y nunca había pronunciado una palabra. Sensei Chuan sabía esto muy bien y simplemente dijo: ¿no es Mu-Ru originalmente la mujer de Pan Ruby? Recuerdo a su hermano menor. Así es. Onseong Xuan no estaba dispuesto a decir la verdad y simplemente contó la mitad de la historia. Pan Ruby está muerto. Ella no tiene a dónde ir, ¿no? En ese momento, cuando su residencia fue registrada y allanada, querían liberarla de la residencia de Pan Ruby y la hicieron pasar como cortesana oficial. 2. Pero su majestad no pudo soportar que ella lo fuera, así que me pidió ayuda. Hice uso de ese poco de amistad que tenía con Yang Qin y la cambié. Luego encontré una residencia para que los dos hermanos se escondieran. Más tarde, su majestad no pudo soportarlo más e insistió en llevarla al palacio. El anciano Ai de la secretaría incluso hizo una escena al respecto. Tú también sabes sobre esto. A Sensei Chuan realmente no parecía importarle. Él asintió con la cabeza y dijo: he oído hablar de eso, entonces esto no augura nada bueno. Este caso ya debería haber concluido. ¿Por qué volvieron a surgir complicaciones? Miró a Fu Lingye cuando dijo esto. Aunque lo dijo con una sonrisa, sonó un poco como si estuviera culpando a Fu Lingye por no vigilar de cerca. Onseong Xuan también estaba frunciendo el ceño. Dijo: estás en el jurado para supervisar.
¿No puedes pensar en una forma de suprimir este asunto? Solo provocará problemas si se le presenta al emperador. Fu Lingye también tuvo muchas quejas, pero solo pudo decir, segundo joven maestro, mis palabras tienen poco peso. Estamos hablando de Konyu aquí. Es un hombre terco que no escucha los consejos. Es el hombre del anciano Ai de la secretaría. ¿Cómo me escucharía? Lo que es de máxima prioridad ahora es decidir qué hacer a continuación. Si la concubina imperial Munian Nian también está involucrada, ¿quién se atrevería a seguir investigando? Me temo que incluso su majestad mismo no estaría dispuesto a hacerlo. On Seong-swan reflexionó sobre ello con irritación y luego preguntó, ¿dónde está ese Jinsu? Fu Lingye comprendió instantáneamente su intención y rápidamente agitó las manos y dijo, no podemos matarlo. Segundo joven maestro, el anciano Ai de la secretaría ya está alerta ahora. Si lo silenciamos en esta coyuntura crítica, entonces solo le demostraría que hay algo cuestionable en nosotros. Originalmente iba bien. ¿Cómo apareció de repente el Palacio Kaiwei de la nada? On Seong-swan cubrió su taza de té con la tapa y dijo, no podemos seguir investigando este caso. Ante el emperador mañana por la mañana, tenemos que pensar en una manera de hacer que su majestad rompa la noción de una investigación más profunda. MURU todavía era de gran utilidad. No deben permitir que nadie más la derribe en este momento. Fu Lingye se movió inquieto en su asiento y dijo, eso es correcto. Sería mejor atribuirlo todo a Fu Ling. Concluya este caso lo más rápido posible y todos podrán dar un suspiro de alivio. Pero por la forma en que Konyu me mira, claramente quiere llegar al fondo del asunto. La clave sigue estando con el anciano Ai de la secretaría. Sensei Chuan presionó sus dedos contra la taza de té en busca de calor. Ai Lianji fue quien revisó los trabajos de Konyu durante el examen imperial en ese entonces, por lo que Konyu podría ser parcialmente considerado un estudiante de Ai Lianji, a quien seleccionó para promoverlo. Por lo general, siente el mayor respeto por Ai Lianji. Ai Lianji quiere enviarlo a la gran secretaría. Maneja todos sus casos maravillosamente. Él también tiene la edad adecuada y proviene de una familia humilde de la comandancia de Chi-hun. Toca todas las notas correctas con Ai Lianji. On Seong-swan dijo, qué jodida mala suerte. Preparamos a Segundo Xiao, y todos ellos disfrutaron en secreto del espectáculo mientras esperaban ver a Segundo Xiao sufrir en silencio. Ahora que ha sucedido algo, todos quieren fingir ignorancia después de haberse beneficiado de ello. Hagámoslo. Sensei Chuan dijo, Su Excelencia Fu, cuando la confesión se presente ante el emperador mañana por la mañana, no mencione el Palacio Kaiwei. Solo diga que el nombre del ejército imperial aún no está claro. Yuan Liu aún no ha admitido su culpa, ¿verdad? Esta es una oportunidad. Mientras Yuan Liu todavía esté cerca, entonces él, Xiao Er, ha aceptado sobornos. No podrá despejarse de las sospechas. Fu Lingye se frotó la pierna y dijo, pero incluso si no lo menciono, Konyu lo mencionará. No podremos ocultarlo. Preparando el redil incluso después de que la oveja se haya perdido. Sensei Chuan empujó el abanico para abrirlo poco a poco, luego lo cerró de nuevo y dijo, antes, el discurso de su excelencia ante el emperador fue justo, dijo, por el bien del imperio y el Estado. Si cambiara su declaración debido a una confesión que aún no se ha verificado, me temo que su majestad también cuestionará su lealtad. Entonces, ¿por qué no aferrarse a Xiao Er y adoptar una apariencia justa en su lugar? Así es, dijo On Seong-swan. No podemos estar confundidos ahora. Como ya ha dado un paso al frente para hacer su posición, no se vería bonito si se retirara ahora. Sigamos con esto. En cuanto al resto, naturalmente me saldré con la mía. Ya casi amanece, no debes quedarte mucho tiempo. Vuelve primero para darte un baño y cambiarte de ropa. Solo observa la forma en que sopla el viento cuando estás ante el emperador e improvisa según lo requiera la situación. Fu Lingye llegó con prisa, luego se fue de nuevo a toda prisa sin siquiera tomar un sorbo de té. Tan pronto como se fue, On Seong-swan escupió a sus espaldas. Si no hubiera estado tan ansioso por un éxito rápido y ganancias instantáneas y hubiera informado sobre la materia de seda Quan Chen de Segundo Xiao sin decir una palabra ese día, Ai Lianji podría no haberlo notado. On Seong-swan se sintió harto y continuó, los que provienen de hogares pobres y humildes son los más miopes. Por ese poco de gloria, ni siquiera se atrevió a avisarnos con antelación. ¿Ves lo que pasa ahora? ¡Qué desperdicio de la pieza de ajedrez que nos dejó Yanqin! Después de esto, Segundo Xiao mantendrá una estricta vigilancia sobre los libros de cuentas.
será difícil llegar a ellos más tarde. La posición y la riqueza son dolencias de los ricos. Dijo Sun Sechuan. En la actualidad, debemos evitar que interfiera en nuestros planes. ¿Cómo te va con el asunto de las 8 grandes divisiones de entrenamiento? El hermano menor de An Cheng asumió el cargo. On Seong-swan dijo, segundo Xiao ha establecido las 8 grandes divisiones de entrenamiento en una red de relaciones fuertemente fortalecida. No podremos poner nuestras manos sobre él fácilmente. Pensar que logró tener todos los puestos importantes firmemente en su mano en tan poco tiempo, no será fácil desmantelarlo. Aún así, también hay descendientes de los 8 grandes clanes entre los soldados que seleccionó para su nombramiento. Sun Sechuan sonrió y dijo, aún tendrás tu oportunidad. Cuando Sun Sechuan salió y se subió al carruaje, vio un Guqin 3 colocado dentro. Yao Tian ya levantó la cortina. Disfrazado con la cara de un tipo corpulento, dijo, ese in es mío. El maestro no debe tirarlo, me costó mucho esfuerzo sacarlo. Parece valioso. Sun Sechuan no lo tocó. ¿De dónde sacaste el dinero? Yao Tian ya se rió alegremente. Una recompensa de las damas. Pero este in era obviamente algo que el dinero no podía comprar. Yao Tian ya no deseaba hablar de eso porque probablemente tenía algo que ver con su familia. Entonces Sun Sechuan no investigó más. Como de costumbre, el carruaje de caballos envió a Sun Sechuan a su casa para que ordenara. Después de cambiarse la túnica, entró al palacio. Li Jianen despidió al tribunal matutino y les dijo a todos los funcionarios importantes que tomaran asiento en el salón Mingli. Él mismo leyó toda la declaración de confesión y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Ai Lianji acababa de recuperarse de su enfermedad, así que Li Jianen consiguió que alguien le sirviera un cuenco de leche de cabra tibia. Tomó algunos sorbos. Nadie en el pasillo dijo una palabra. Li Jianen dijo, ¿por qué hemos vuelto al Palacio Kaiwei de nuevo? Yuan Liu aún no ha sido investigado completamente. Conyu respondió, este asunto concierne al harén imperial, por lo que su majestad debería ser quien tome la decisión. Li Jianen inmediatamente se puso ansioso y dijo, ¿qué decisión? Incluso si fue al Palacio Kaiwei, no puede tener nada que ver con la concubina imperial Mu. ¿Quién sabe si lo que dice es verdadero o falso? Ai Lianji dijo con voz firme, por supuesto, es falso. Bien, es falso. Con Ai Lianji como respaldo, la voz de Li Jianen se hizo más fuerte y clara. Los eunucos son los más traicioneros. Para sobrevivir, ¿qué tipo de mentiras no pueden fabricar? Pensó que podría salvar su propia vida acercándose a concubina Mu. Voy a convertir esa absurda y aturdida cabeza en un rollo. Aún así, Xiao Jiming, que no había pronunciado una palabra sobre este caso, levantó la vista. Se trata de la seguridad del Hijo del Cielo. No podemos ser descuidados cuando se trata de ciertos asuntos. Dio en el clavo en cuanto habló. Wei Waxin dijo, por supuesto que no podemos salir del paso con esto. Aún no hemos investigado a Yuan Liu, ¿verdad? El investigador principal de este caso es el ministro de Justicia. Los censores en jefe de izquierda y derecha del Tribunal de Revisión Judicial, así como los guardias imperiales, forman parte del jurado. Su excelencia Wei ha intervenido repetidamente. Esto es inapropiado. Dijo Xiao Jiming con aplomo y cortesía, incluso dándole tiempo a Wei Waxin para hablar. Pero Wei Waxin no se atrevió a continuar, y entonces Xiao Jiming siguió adelante. Este caso concierne al ejército imperial y al harén imperial. Una escena no debería haberse hecho al aire libre. No es la reputación de todos aquí lo que está en juego, sino la dignidad de su majestad. Han pasado más de 10 días desde que ocurrió este caso. Todavía no hay pruebas para un juez del ejército imperial, y no hay claridad en una declaración de confesión del burdel. Todo se ha retrasado en manos del censor investigador del censor jefe de vigilancia por lo que puedo ver, ni el investigador principal ni el jurado han hecho su trabajo. Dejemos de lado la pérdida de tiempo y energía por ahora. Es el traspaso de la autoridad el verdadero problema. Fu Lingye pensó en las palabras que On Seong-swan había dicho anoche. Se encontró nuevamente en una posición difícil cuando se enfrentó a Xiao Jiming. Pero cuando vio que Li Jianen no había dicho una palabra, y que Ai Lianji no parecía tener la intención de ayudarlo a salir del apuro, solo pudo prepararse para mantener la compostura. Dijo, el príncipe heredero ha vivido en Libei durante demasiado tiempo. Kudu no son las fronteras, después de todo. Hay muchos asuntos que se resuelven de manera diferente en función de la diferencia de relevancia, así que, naturalmente,
Cualquier abuso de poder dentro de los militares cae bajo el cargo de insubordinación. Según la ley militar, el delincuente sería ejecutado. Zhao Yi, quien tenía un nombramiento oficial en el ejército, salió y continuó: el príncipe heredero no debería ser quien hable sobre este asunto, pero ha pasado tanto tiempo, y ni siquiera uno de ustedes ha pensado en recordarle a su majestad. Incluso sus excelencias censores en jefe parecen estar en la tierra de los sueños por la forma en que manejaron este caso de una manera tan confusa. La tablilla del virrey del ejército imperial lleva más de 10 días suspendida. El censor ya ha realizado una búsqueda 3 veces. ¿Y qué ha arrojado la investigación? ¿No deberían darnos una explicación? Fu Lingye dijo: ¿no nos enteramos del asunto de la seda Quancheng? Te están preguntando sobre el caso de asesinato ahora mismo. Li Jianen tiró a un lado la declaración de confesión. ¿Por qué estás sacando a relucir este caso irrelevante? Fu Lingye respondió apresuradamente: Xiao Qiye es la raíz de todos los problemas. No puede aclarar su participación en los otros casos también. Su Majestad, el caso de asesinato debe ser investigado, pero el caso de soborno también debe seguirse diligentemente. ¿Qué soborno aceptó? Li Jianen se puso de pie y señaló a Fu Lingye: seda de Quancheng. ¿Seda de Quancheng? ¿Pensaste que no sabía de este asunto? Todavía estaba saliendo con él en las calles en ese entonces. Sé esto más que tú. El asesino ya se había abierto camino justo antes que yo. Sin embargo, no está ansioso y todavía está obsesionado con este problema menor. Parece que la seguridad del Hijo del Cielo no tiene importancia para ti. Fu Lingye no esperaba que Li Jianen se diera la vuelta y reprendiera después de deliberar minuciosamente sobre sus palabras para reprochar a Xiao Qiye hace unos días, por lo que no pudo evitar arrodillarse de miedo y dijo: Su Majestad. Su Majestad es el soberano de este súbdito. Me devastaría incluso si un mechón de tu cabello se dañara. Su Majestad. Todo tiene su propia prioridad en cuanto a importancia y urgencia. Para este caso de asesinato, el ministro Kon no había dormido durante varias noches seguidas. Xiao Jimin dijo: Sean también le había entregado su tableta de cintura. Para evitar un conflicto de intereses, ni siquiera se atreve a preguntar por la marcha del caso y lleva todo el día reflexionando sobre sus faltas en casa. Sería mejor aclarar todo de una vez ahora: el progreso actual del caso, la etapa en la que se encuentra la investigación y el curso futuro de la investigación. De esta forma, mi residencia puede estar mejor preparada para ello. El viceministro de Ritos, Jian Su, salió y dijo: el caso es claro como el día e involucra al ejército imperial. No se refiere a la residencia del príncipe de Li. ¿Quién fue y realizó una búsqueda allí? Esto va en contra del decoro. Si se difunde la noticia, todos pensarán que es su majestad quien está investigando al príncipe de Li, y las relaciones amistosas entre Kudu y las fronteras se verán afectadas. Li Jianen sabía de la búsqueda en la residencia del príncipe, pero tuvo que fingir ignorancia. Tan tonto como era, todavía entendía que Xiao Jimin había estado observando todo lo que había sucedido estos pocos días. Habría problemas si siguieran responsabilizando a Xiao Qiye. Li Jianen inmediatamente pateó a Fu Lingye un par de veces con el pie y lo reprendió: ¿cómo te atreves? ¿Quién te permitió investigar la residencia del príncipe de Li? Mi orden era que investigaras el complejo de oficinas del ejército imperial. Soportando las patadas, Fu Lingye dijo apresuradamente: no fue este sujeto el que investigó. El juez Zen fue el que fue. Sen Sichuan quedó momentáneamente aturdido antes de decir, perplejo: recibí el edicto imperial para ayudar a su excelencia en la investigación. Fue su excelencia quien me exhortó, diciendo que el ejército imperial es impenetrable como un cubo de metal. Me temo que habrá muchas cuentas auténticas y manipuladas. Cuando llegue el momento, haz una búsqueda exhaustiva cuando estés en la residencia del príncipe, y así fui. En ese momento, había mucha gente que estaba sirviendo té y agua en el pasillo. Simplemente llamé a uno de ellos para interrogarlo, y todos podrán decirle que fue su excelencia quien me lo dijo. Fu Lingye dijo con los dientes apretados: solo te dije que hicieras una búsqueda exhaustiva. No mencioné las palabras residencia del príncipe. Sen Sichuan dijo con semblante severo: recibo órdenes del Hijo del Cielo. Nunca diría una palabra de falsedad ante el emperador si no tuviera la orden de su excelencia y fui solo a la residencia del príncipe. Entonces, ¿cómo podría haberme acompañado un censor? Fu Lingye vio la malicia en los ojos de Sen Sichuan y supo que había incriminado a la persona equivocada en su momento de prisa. Miró a su alrededor y dijo: Su excelencia Wei, no su excelencia Wei.
Wei Wuxian instantáneamente gritó para interrumpirlo: «¡Cállate! ¿Cómo se atreve a implicar a otros ante su majestad por lo que ha hecho por su propia voluntad? ¿No tienes vergüenza? Retrasar el caso es menor, pero arruinar la buena voluntad entre su majestad y Li Bei es motivo de gran preocupación. Realmente no tiene sentido para la gravedad de las cosas». En este punto, Fu Lingye ya sabía que había sido expulsado para ser el chivo expiatorio. Tenía que asumir la culpa por Li Jianing, por Wei Wuxian, por On Seong-Xuan y compañía. Y todas estas eran personas a las que no podía permitirse ofender. Cuando los altos mandos estaban peleando, él tenía que limpiar el desorden. Fu Lingye inmediatamente se inclinó y dijo: «Este sujeto tuvo un lapso momentáneo de juicio. Y aún así te atreves a poner excusas». Li Jianing lo señaló y le advirtió: «Es posible que la tableta de la cintura de Sean haya sido suspendida. Pero antes de que se concluya el caso, sigue siendo el virrey del ejército imperial. Investiga como quieras, pero ¿cómo te atreves también a tener una actitud hacia el ejército imperial? Me parece que no está investigando el caso en absoluto. Está claro que está intentando eliminar a los disidentes». Li Jianing no había perdido los estribos desde que denunció a Xiao Qiye ese día, y ahora estaba regañando a Fu Lingye hasta que este último tembló de la cabeza a los pies. Fu Lingye también era sensato y supo derramar lágrimas cuando se arrodilló, devolviendo por completo la dignidad a Xiao Jiming. Xiao Jiming esperó hasta que Li Jianing lo reprendió hasta el fondo de su corazón antes de decir: «Su excelencia está ansioso por investigar el caso. Dado que el caso ha causado tanto revuelo, ¿por qué no despedir a Sean de su cargo?». Los memoriales de juicio político del jefe de la oficina de vigilancia en estos días tienen un sentido razonable. Si me preguntas, Sean no puede ser excusado por su negligencia. De hecho, no está capacitado para cumplir con sus deberes ante su majestad. Con eso, sonrió de nuevo. Todos los testimonios le apuntan con el dedo. Si realmente hizo este tipo de acto vergonzoso y traicionero, entonces las 9 generaciones de su clan deberían ser ejecutadas. Con todos los presentes aquí hoy, entonces, para evitar conflictos de intereses y despejarme de sospechas, quíteme también mi tableta de cintura de las fuerzas militares de Li Bei. Ya envié una carta a Li Bei para pedirle al padre que se quite la corona y la túnica, y que entre acudo con mi esposa e hijo como plebeyo sin rango. 4. Para ser juzgado». Ante la caída de las palabras de Xiao Jiming, Li Jianing entró en pánico. No le vendría bien responder o permanecer en silencio sobre el asunto, por lo que solo podía mirar hacia Ai Lianyi. Ai Lianyi sostuvo la mirada con Xiao Jiming durante algún tiempo. El hombre mayor de repente se rió y dijo: «El príncipe heredero bromea. ¿No está ya cerrado este caso? Entonces, ¿por qué volver a molestar a este viejo sujeto?». Con Yu se recompuso y rápidamente siguió: «Así es, el anciano de la secretaría tiene razón. Aunque Yuan Liu compró una casa a crédito del intermediario de Donglon, eso es, después de todo, un asunto privado entre él y Fu Ling. No está destinado a hacerse público. El virrey supervisa a 20.000 hombres. ¿Cómo sería posible para él investigar personalmente cada asunto?». En cuanto al caso de soborno, Guan Liu había estado negando todo este tiempo, por lo que no podemos solo escuchar la declaración unilateral de Xiang Jun. Este sujeto ya ha determinado que Xiang Jun probablemente odiaba al virrey por un antiguo amor, así que su excusa no se sostiene. Li Jianing personalmente dio un paso al frente y dijo: «Dado que el caso está cerrado, no hay necesidad de volver a mencionarlo. Príncipe heredero, por favor, levántate rápido». Li Jianing tampoco quiso investigar más. La participación del Palacio Kaiwei significaba que también involucraría a Mu Ru. Fu Lingye ya era un peón del que podía deshacerse a su conveniencia. Para estas personas, Mu Ru era un ser aún menor. Si realmente hubiera algo entre ella y estos casos, entonces él, Li Jianing, estaría realmente solo. 5. A partir de entonces. Li Jianing observó estas personas, que seguían hablando y riendo como de costumbre, pero sintió como si no fueran humanos. Lo que estaba detrás de ellos eran monstruosidades que superaban con creces la del trono, como las imparables inundaciones y huracanes. Ser soberano no significaba que fuera libre y sin restricciones. Cada uno de sus movimientos podría tener repercusiones en la situación. Aquellos contra los que se enfureció y en los que se deleitó podrían convertirse en vulnerabilidades que le resultaron fatales. Ya no era su propio amo, era un prisionero encadenado al trono del dragón. ¡Qué aterrador! Li Jianing se abrazó a sí mismo en algún lugar profundo de su corazón.
Era como si estuviera parado sobre una fina capa de hielo cuando estaba junto a estas personas. Si cayera accidentalmente algún día, terminaría como su hermano mayor imperial. En un abrir y cerrar de ojos, sería pisoteado hasta convertirlo en una pulpa sangrienta por los cascos de las distintas partes en la lucha por el poder. Su vida y su muerte no fueron importantes en lo más mínimo. Lo importante era simplemente el hecho de que él era el único cuyo apellido era Lee. Pero, ¿y si hubiera alguien más en este mundo con el apellido Lee? Li Jianen tembló ante la idea e instantáneamente estalló en sudor frío. Imposible. Murmuró tristemente para sí mismo. No lo habrá. Notas. 1. Chen Yaojin embosca al enemigo. Chen Yaojin, 589 a 665, fue un general en el periodo entre las dinastías Sui y Tang, que a menudo emboscaba a sus enemigos en las carreteras. Este proverbio se usa para describir una situación en la que alguien aparece inesperadamente e interrumpe un plan. También se utiliza para describir a un entrometido no deseado que se presenta donde no se le busca. 2. Prostitutas oficiales que brindaban entretenimiento tanto a funcionarios como a académicos, no solo con su cuerpo, sino con su mente. Por ejemplo, por lo general se les entrenaba en poemas, canciones y cosas por el estilo. 3. El guqin. Es un instrumento musical chino punteado de 7 cuerdas de la familia de las cítaras. 4. Un hombre sin título /diagonal cargo oficial, que en el pasado se suponía que iba vestido de blanco, un plebeyo. 5. Chungwan ch cuando los labios se hayan ido, los dientes estarán expuestos al frío. Si una de las dos cosas interdependientes cae, la otra está en peligro y muy probablemente compartirá la misma suerte.